Una de las instituciones políticas más antiguas en el país es la de la representación popular. Su existencia data de los albores de nuestra historia como entidad política, con el trasplante en América de una antiquísima y entonces decadente institución, el Cabildo. Luego de 150 años formando parte del paisaje asunceno, el viejo edificio del Congreso Nacional está llegando al límite de su vida útil. Concebido inicialmente para sede gubernativa, pasó a ser asiento de las cámaras legislativas del Estado paraguayo. Pero el pueblo lo conoce con el nombre de una antiquísima institución colonial, el Cabildo. Es conveniente recordar que el poblado, formado en la bahía del Paraguay, Asunción, donde fuera fundado un enclave de carácter militar, adquirió condición de ciudad cuando se instituyó el Cabildo, Justicia y Regimiento el 16 de septiembre de 1541, hasta que, hacia 1604, fuera terminado el primer edificio destinado para sede del Cabildo, Justicia y Regimiento. Las deliberaciones de esta institución colonial se realizaban en la Iglesia Mayor. En el flamante edificio también funcionaba un fuerte archivo para conservar las providencias reales y privilegios que andaban desparramados y en poder de particulares. Desde entonces hasta los primeros días del gobierno independiente, inclusive el Cabildo, Justicia, el fortalecimiento de la posición del doctor Francia en el gobierno de nuestra incipiente república le fue funesto. El Cabildo, Justicia y Regimiento fue suprimido el 1 de diciembre de 1814 por ser un establecimiento arbitrario del régimen español ya extinguido según rezaba el decreto respectivo. Al Cabildo, Justicia y Regimiento sustituyó otra entidad de representación popular, el Congreso, cuya vigencia se extendió hasta nuestros días, aunque sus formas variaron bastante. Esta institución contaba con gran número de diputados que a veces superaba el millar y regularmente se reunían en algunas de las iglesias de la ciudad. En las postrimerías del régimen colonial, fue convocado por el gobernador y el Cabildo uno de los primeros congresos generales para decidir la situación del Paraguay ante los acontecimientos ocurridos en el Río de la Plata en 1810 para la independencia de la Argentina. Luego de nuestra emancipación política, se sucedieron otros congresos como los que establecieron la instauración de diversos tipos de gobiernos: juntas gubernativas, consulados, dictaduras temporal y perpetua, republicanismo, entre otros, así como la ratificación de la independencia, declaraciones de estado de guerra. En el mensaje de 1844 al Congreso Nacional, el presidente Carlos Antonio López decía: se echaba de menos un local decente y capaz para las sesiones del Congreso Nacional. El gobierno ha hecho construir un salón de 50 varas de largo y 12 de ancho, con elegantes corredores de uno y otro lado, y las oficinas precisas para el servicio interior. Hoy se complace al veros reunir en una casa a propósito para el ejercicio de vuestras altas funciones.
La construcción, en el mismo sitio donde antiguamente funcionaba el Cabildo y abandonado durante la dictadura del doctor Francia, fue concluida hacia 1854, según lo anunció el propio mandatario en su mensaje al Congreso Nacional de ese año. Ya entonces el presidente Carlos Antonio López vio la necesidad de replantear su funcionamiento a fin de mejorar el resultado de sus actividades. Al respecto, en uno de sus mensajes decía: la representación nacional, con el andar del tiempo, se ha de dividir necesariamente en dos cámaras, como lo aconseja la conveniencia pública y la experiencia de todos los países que tienen una organización y constitución permanentes. En la posguerra, la constituyente de 1870, que se reunió dentro del sólido edificio, le tomó la palabra al viejo López y estableció que el Congreso Nacional dividiera sus funciones en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Las cámaras legislativas y el Poder Ejecutivo Nacional funcionaron en este mismo edificio hasta que este último fue trasladado al palacio construido por Francisco Solano López en las cercanías del puerto capitalino. Hacia 1788, un informe al rey del gobernador Joaquín de Alós decía: la situación de esta ciudad es sumamente trabajosa por razón de que su piso es muy arenisco. Está llena de zanjas y zanjones que vienen desde los suburbios y tienen arruinados muchos edificios, no siendo los que va causando el mismo río a cuyas márgenes se halla ubicada, y como no hay fondos para los reparos, no se pueden prevenir estos inconvenientes si al mismo tiempo no se trata de su traslación a otro terreno en que pueda extenderse la población. La crecida del río y los raudales siempre fueron una constante en nuestra ciudad. En el siglo XVIII, los padres jesuitas, que tenían su colegio en las cercanías, construyeron un gran murallón como varios otros. Fulgencio Remoreno dice en su libro La ciudad de Asunción: estas murallas son los que todavía sostienen los terrenos adyacentes al edificio del Congreso Nacional y se encuentran tan firmes y sólidos como entonces. El Cabildo, un edificio de 2 pisos, se yergue frente al río soportado por pilares. En el segundo piso, pesadas pilastras formando 10 arcos hacen un corredor profundo, igualmente eficaz contra el sol y la lluvia. Si bien son sobrias y austeras las líneas arquitectónicas del edificio, es decir, 10 años, presenta una hibridez de estilos y es del orden paralelopipedónico. Puede notarse en él elementos de clara inspiración en la arquitectura colonial. Puertas y ventanas de tableros, rejas voladas, marcos abovedados.
En su construcción trabajaron profesionales paraguayos como los maestros constructores Manuel Riquelme y Pascual Urdapilleta, quien también habría realizado los planos. Las piedras fueron traídas de Limpio, los ladrillos de Tacumbú, las maderas de Yaguarón y del Ñeembucú. Los herrajes provinieron de Ihuecuí. El frontispicio con su columnata de inspiración clasicista nos invita a pensar que fue diseñado por algún profesional europeo, tal vez Wisner de Meyenterx, tal vez Ravisa, recién llegados entonces. El edificio del Congreso Nacional sirvió de marco para importantes sucesos de nuestra historia. Fue sede de memorables asambleas, como los congresos que reeligieron a don Carlos Antonio López, que eligieron a su sucesor en la presidencia de la República, el general Francisco Solano López, que luego lo nombró mariscal del ejército paraguayo, el que declaró el estado de guerra contra la Triple Alianza. También lo hizo la constituyente que dotó a la República de la primera constitución soberana, la de 1870. El Cabildo, durante todo el periodo colonial, se distinguió como el más intransigente defensor de los intereses nacionales. Era el único órgano de que disponía el pueblo para defenderse de los abusos reales, aunque infructuosamente a veces. Sus gruesos muros vieron y oyeron de todo, desde magníficas muestras de elocuencia hasta crímenes de parlamentarios, desde tejes y manejes políticos a reclamos populares, legítimos y de los otros. Por ahora y por algún tiempo más, este tradicional edificio continuará siendo la caja de resonancia de las esperanzas de todo un pueblo.